El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Queridos hermanos, estamos ya en la última etapa de la celebración de la fiesta pascual, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que termina con la fiesta de Pentecostés. ¿Cuándo celebraremos Pentecostés? En 15 días. ¿Sí, verdad? Porque de hoy en 8 ya pasó la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. La fiesta de la ascensión es el próximo jueves, si no me equivoco, ¿verdad? No, es el próximo jueves. La fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Cuando íbamos al catecismo nos preguntaban: ¿a los cuántos días después de resucitado subió Jesucristo a los cielos? ¿A los cuántos? A los 40 días después de resucitado, ¿verdad? Y así nos lo aprendíamos en el catecismo. A los 40 días después de resucitado, Jesús subió a los cielos, ¿verdad? Es una verdad que se queda grabada también en la mente y por lo tanto en el corazón de donde nace la fe. Jesús, antes de subir al cielo, se despide de sus discípulos y hay un discurso muy grande que hay en el Evangelio de San Juan, especialmente ahí en el capítulo 15. Hoy escuchamos este pasaje todavía de estas palabras que les invita a Jesús a contemplar lo más importante por lo que han de hacer las cosas, que es el amor. Si me aman, cumplirán mis palabras. O sea, el cumplimiento de la palabra de Dios ha de ser por amor, no por obligación, no por mandato. ¿Ustedes creen que los mandamientos de Dios nos los impuso para que fueran una carga para nosotros? No. Ni tampoco debemos cumplirlos como si fuera una obligación y una carga. Porque si amamos a Dios, pues los vamos a cumplir, porque lo amamos. Por amor a Dios no le ofenderemos. Por amor a Dios no voy a robar. Por amor a Dios no voy a matar. Por amor a Dios no voy a odiar, porque amo a Dios. No porque lo diga un mandamiento, ¿ah? Así igual en la iglesia, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Voy a ir a misa el domingo no porque lo diga un mandamiento, sino porque yo amo a Dios y deseo estar con Él. No voy a confesarme una vez al año como dice el mandamiento, sino porque amo a Dios y debo acercarme para pedirle perdón por tantas ofensas que he hecho. Porque amo a Dios, no tengo que ayudar a la iglesia en sus necesidades, no, sino porque lo amo. No es un mandamiento, pero no lo tengo que cumplir por cumplirlo, porque eso se vuelve una carga.
¿Sí? Finalmente, ¿a quién le gustan que le estén mandando y mandando y luego hacer las cosas porque le mandan? ¿Sí? Hay quienes se enojan, por ejemplo, porque para el catecismo les piden que vayan a la misa todos los domingos, les piden que sea un año de preparación. Dicen, ¿para qué tanto? Y muchos lo están haciendo por obligación, que ya desean que se acabe porque ya no aguantan, ¿verdad? Y a veces todavía hasta reclaman a las catequistas, les reclaman. Quieren que les eduquen a sus hijos, cuando la educación tiene que ser de los padres. Los catequistas ayudan en la formación y educación en la fe, pero ayudan solamente, lo demás le toca a los papás. Pero si no es por amor, si no desean que sus hijos hagan la comunión por amor a Dios, pues no tiene ningún sentido que la hagan, porque les hacen más daño todavía mandándolos. Váyase a la misa, váyase a confesar, váyase. Muchas veces lo van a hacer porque les mandan, pero no porque quieran realmente. Igual que para la participación en los sacramentos, porque les mandan que deben estar confesados, pues por eso van a confesarse. No, tiene que ser porque yo amo a Dios, me acerco a Él para pedirle perdón. Dice Jesús entonces, el que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a Él y me manifestaré a ustedes. Ya nos ha dicho anteriormente, me voy, pero no los dejaré huérfanos. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y si no fuera así, yo me voy para construirles una habitación para ustedes, porque quiero que donde yo esté, estén también ustedes conmigo. ¿Cómo nos ofrece una vida de familia? Una vida grata, una vida donde realmente se vive el amor, donde el Padre se preocupa por sus hijos y les construye un lugar donde puedan estar con Él. No los voy a dejar huérfanos, dice. Les enviaré al Espíritu, al Paráclito, que estará siempre con ustedes, que los irá guiando hasta la verdad plena. ¿Qué se siente ser huérfano? ¿Qué se siente no tener padre ni madre? A veces en un refrán, en un lenguaje ordinario, dicen, pues yo ya soy huérfano, no tengo padre ni madre ni un perro que me ladre siquiera. O sea, estoy desprotegido, no tengo a nadie a quien acudir, todo se me fue, se me acabó. Cuando Jesús se va al cielo, les dice a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos. La orfandad, ¿sí?, le hace a uno vivir en soledad, en tristeza, en angustia, en desilusión, en poco aprecio por la vida. Por eso Jesús dice, no los voy a dejar solos, les enviaré el Espíritu Santo. Por lo tanto, pídanlo, prepárense para tenerlo. Hoy, queridos hermanos, también nosotros hemos de acudir a Jesús, pedirle que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros, que disponga nuestros corazones para recibirlo, que no nos quedemos lamentándonos de lo que no tenemos, sino agradeciendo lo que Dios nos ha dado, y que por amor le busquemos, no por obligación, porque eso es muy pesado. Por obligación las cosas son muy pesadas, se hacen por amor, no pesan. El que va a la escuela por obligación no va a aprender, no va a apreciar, no va a amar su carrera, no va a querer estudiar porque realmente quiere hacer algo en la vida, quiere trabajar en ello, quiere servir. No, lo va a hacer por una obligación que al final de nada le va a servir. Nada por obligación, todo por amor. Por amor a tus padres, ve por ellos, preocúpate por ellos por amor, no por obligación. La obligación pesa.
Si les has de dar algo, hazlo por amor, no porque sea una obligación de dar, de ayudar. Hazlo porque los amas. Acabamos de pasar el Día de las Madres. Muchos se preocuparon por ellas, trataron de hacer algo, pero muchos otros no. Muchas mamás se quedaron con la esperanza de que su hijo o su hija les fuera a saludar ese día, les fuera a decir felicidades, mamá. Se quedaron con esa esperanza, pero se van a morir estas mamás, y estas hijas o hijos van a ir a gritar con llanto y a decirles: no me dejes. ¿Cómo no me dejes si nunca has estado con ellas? Cuando tuviste la oportunidad de estar, no estuviste. Ahora sentirás la orfandad. Ahora vas a empezar a decir, y en las redes sociales vas a decir: ¿cuánta falta me haces? Pues sí, ahora estás huérfano, y efectivamente ahora sí te hace falta. Ya estás huérfano porque no tienes nada. ¿Ya? Y así se sentirá la orfandad, no tener nada. Lo que necesitamos, no tenerlo. Jesús no quiere que nosotros sintamos ese tipo de orfandad. Por eso Él mismo nos dice: yo no los voy a dejar huérfanos. Pidámosle pues que nos disponga para recibir esta presencia del Espíritu Santo, que nos guíe y nos acompañe siempre en nuestra vida. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Este pasaje de San Juan nos refiere esta enseñanza de Jesús a sus discípulos. Cuando venga el Paráclito. Tiene que ver con el Consolador, ¿sí? El que viene a acompañar, el que acompaña, el Paráclito. Y dice Jesús que este Espíritu de la verdad dará testimonio de Él y de la verdad, ¿sí? Y que además permanecerá para siempre con ellos. Lo que todo ser humano necesita en la vida es siempre consuelo. Es siempre salud. Cuando alguien está enfermo, pues necesita un consuelo, que es una salud. Y hay muchas formas de encontrar el consuelo, aunque siempre será momentáneo. Todos los medicamentos que uno toma para
mitigar los dolores, pues solo son como los analgésicos, ¿verdad? Son analgésicos que por un momento quitan el dolor, pero no curan realmente, no curan. Sí, por el momento se quita el dolor, parece que ya se desapareció, parece que ya se fue, ya no hay nada. No curan el corazón. En cambio, el Espíritu Santo cura verdaderamente el corazón, sana el corazón. Por eso puede haber paz, por eso puede haber tranquilidad, porque sana completamente. Por eso Jesús nos invita a estar atentos para recibir el Espíritu Santo. Cuando la oscuridad de la soledad llega a nuestra vida, hay que abrirle la puerta al Espíritu Santo. Cuando la herida del corazón que alguien nos ha hecho es fuerte, hay que abrirle la puerta al Espíritu Santo para encontrar la paz y el consuelo. Cuando la persecución viene, hay que abrirle la puerta al Espíritu Santo. ¿Cómo se puede encontrar verdaderamente la paz cuando se vive en Dios? Hoy tenemos un ejemplo claro en la santidad de San Isidro, un hombre que en su familia pasó tantas carencias y necesidades, y teniendo la ilusión incluso de estudiar, pero no hubo con qué, como para muchos en nuestra generación hoy. Muchos, aunque quieran estudiar, sus papás no tuvieron los recursos para enviarlos a estudiar. Así San Isidro, sin embargo, decidió vivir su vida en el trabajo cotidiano también, y abrió su puerta, la puerta del corazón la abrió a Dios. De tal manera que cuentan sus biógrafos que trabajando él, labrando la tierra, siempre les decía a sus compañeros: voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. Y siempre llegaba tarde. Se enojaron sus compañeros de trabajo y le dijeron al dueño que Isidro se estaba aprovechando de ellos, de su trabajo incluso, que no estaba llegando a tiempo. Y entonces el administrador decidió vigilarlo. Fue a ver lo que le tocaba hacer, vio que su milpa estaba trabajada siempre, que era la que más producía, ¿sí? O sea, no solamente estaba trabajada. ¿Por qué San Isidro no llegaba? Porque dedicaba su tiempo a la oración, ¿sí? Algunos dibujan como a los ángeles moviendo la yunta de los bueyes, trabajando en la milpa, pero habría abierto su corazón a Dios. Lo que nosotros decimos hoy con algunas expresiones: preocúpate por las cosas de Dios, que Dios se ocupará de las tuyas. Pero eso requiere de una verdadera fe. En la primera lectura que escuchamos hoy se habla de aquella mujer también que creyó, pero que incluso a Pablo lo puso a prueba. Pablo, que les había anunciado el evangelio, y que aquella mujer había creído, y aquella mujer Lidia había creído y se había hecho bautizar. Al final le dice: si de veras crees, le dijo a Pablo, si de veras crees que yo he aceptado y que he creído, te ruego que te quedes con nosotros en casa. Y no le dejó opción para decir a Pablo: no me puedo quedar. Se tuvo que quedar en su casa donde no quería. Tuvo que dar testimonio de lo que él había anunciado. Pues no se trata solo de anunciar la palabra y decir: pues yo ya la anuncié, ya. Si la creen bien, y si no creen, allá ustedes, yo ya les anuncié el evangelio, ¿no?
Pablo también es puesto a prueba. Así como Jesús dice a sus discípulos que también serán puestos a prueba y les pone una advertencia, podríamos decir. Dice, porque llegará el día en que les den muerte, y el que les dé muerte pensará que está dando culto a Dios. ¿Sí? Pensará que está dando culto a Dios. Y pues eso ya lo hay mucho. ¿Sí? Hay quienes a veces buscan la Eucaristía, la hostia consagrada, y se la llevan para hacer culto satánico. Y piensan que con eso dan culto al Dios satánico, sí. Dan a Satanás, dan culto. Hay quienes se aprovechan de personas muy hasta nobles si quieren, pero más que nobles, con mucha ignorancia, y les piden: tú que vas a la iglesia, tráeme una hostia que necesito, que voy a ocupar, la necesito, tú sí puedes, recíbela y luego me la traes. Y hay quien lo hace y se las lleva, se las da sin ninguna malicia, y los otros la ocupan para hacer culto satánico. Quienes la llevan y la entregan a otro lugar piensan que están ayudando, piensan que están haciendo bien, creen que están haciendo bien. Bueno, dice Jesús, el que los persigue y los mate va a pensar que está dando culto a Dios. ¿Por qué? Porque no han conocido al Padre ni a mí. Hoy, queridos hermanos, pidamos la intercesión de San Isidro, para que también nosotros abramos nuestro corazón, abramos la puerta al Espíritu Santo, que es el Consolador, que es la manifestación de la cercanía de Dios nuestro Padre, para que nosotros creamos verdaderamente en Dios, dediquemos tiempo a la oración. Hoy en estos tiempos escuchamos a muchas personas decir: no llueve en el campo, sobre todo en la ciudad. No llueve, no llueve. Y es que llueve muy poquito, parece que va a llover fuerte, pero muy poquito. Y el otro día les decía: pues ¿cuánto reza usted? ¿Reza mucho o reza poquito? ¿Pide a Dios por la lluvia o no pide a Dios por la lluvia? ¿Cuánto tiempo pide? ¿Cuántas gotitas de agua cree que pueden hacer llover por su oración? Pues pidamos hoy en la oración a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de abrir la puerta al Espíritu Santo, para que nos enseñe también a orar, para que no basta con un ratito o con acordarnos: ay, Diosito, envíanos la lluvia. No, pues dedíquele un tiempo a estar con Él. No necesita pedir y pedirle, sino estar con Él y abrirle el corazón. Que hoy le pidamos pues esta intercesión a San Isidro, para que el Señor tenga misericordia y envíe la lluvia a nuestros campos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, estableceré la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor.
Pueden sentarse un momentito. En las palabras de despedida de Jesús a sus discípulos, queridos hermanos, está la presencia del Espíritu Santo como el protagonista de todo lo que viene. Me voy al Padre y ustedes se llenan de tristeza porque los voy a dejar. Pues siempre que hay alguna despedida, siempre hay tristeza, ¿no? Sobre todo cuando hay personas a las que estimamos, que hemos tenido una relación más cercana, y cuando viene la despedida, pues también hay la tristeza, tanto del el que se va como el que se queda, pero más del que se queda, ¿verdad? Y Jesús mira a sus discípulos que se llenan de tristeza, pero además dice, ni siquiera me preguntan a dónde voy. ¿Sí? 2 discípulos le habían preguntado, Señor, ¿a dónde vas? Ya saben el camino. No sabemos ni el camino, ¿a dónde vas? ¿Cómo vamos a saber? Felipe y Tomás le han hecho estas preguntas a Jesús antes, pero dice los demás discípulos, no solamente los apóstoles, sino todos los discípulos que han creído en él y que ahora están siguiéndolo, que se reúnen. Dice, ni siquiera me preguntan. Sin embargo, dice, es cierto lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a ustedes el Paráclito. ¿Qué cosa es el Paráclito? El Paráclito es aquel que viene y camina junto a nosotros y nos previene, nos ayuda para no caer en lo que provoca la tristeza, que es el pecado. Nos mantiene además jóvenes en la vida, el Paráclito. El Papa Francisco comenta que una vez en la catequesis alguien preguntaba, ¿ustedes saben quién es el Espíritu Santo? Y un niño había escuchado también y contestó, es el paralítico. En lugar del Paráclito, el paralítico. Y muchos creen eso, muchos creen que el Espíritu Santo pues no hace nada, está paralítico, que el Espíritu Santo no mueve. Sin embargo, el Espíritu Santo rejuvenece, lo ha enviado para que permanezcamos siempre jóvenes. Cuando nosotros decimos, cuando los años van pasando y dicen, oye, ya estás viejo, viejos los cerros, y mira, y todavía reverdecen. El cuerpo se arruga, pero ¿el qué? El corazón está joven. Para hablar del Espíritu es eso, ¿sí? Es decir, que uno puede tener muchísimas cargas, problemas y todo, pero si tiene el Espíritu Santo, tiene toda la fuerza para salir adelante. Uno puede ser muy frágil, muy pecador, pero si tiene el Espíritu Santo, lo levanta. El Espíritu Santo lo levanta nuevamente, una y otra vez. Uno puede estar cayendo cada rato, sí, pero si tiene el Espíritu Santo, lo mantiene joven, lo levanta rápido. Pero si no tiene el Espíritu Santo, si no lo deja actuar, la vida no tiene sentido. Vive uno cansado, vive uno molesto, agotado, decepcionado, sin fuerzas de nada, sin ilusiones de nada. Ahora bien, dice Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. Culpabilidad. ¿Por qué? De pecado, porque no han creído. El juicio sobre el pecado es no han creído, permanecieron en su pecado, dice.
Entonces, creer en Jesús tiene un alcance muy grande. Nos recuerda hoy el apóstol San Pablo en la primera lectura que escuchamos cuando llegó a la predicación y le dijo a aquel hombre carcelero: cree en Dios y te salvarás, tú y tu familia y los de tu casa. La fe en Jesucristo resucitado tiene ese alcance de salvación, aunque la fe implica siempre muchas cuestiones que a veces no alcanzamos a entender, ¿sí? Implica esfuerzos, sacrificios, en fin, pero la fe tiene ese alcance de la salvación, no solo mía. Dice, cree y te salvarás tú y tu familia. La fe lleva entonces a la salvación también de la familia. Y cuando nosotros oramos por los demás, pues eso queremos y creemos que pueden alcanzar la salvación. Creemos que los demás pueden alcanzar la salvación. Así, cuando venga el momento, el juicio sobre el pecado, la culpabilidad, dice, del pecado, o sea, somos culpables de pecado por no haber creído. Y por mucho a veces que trabajemos en la iglesia, incluso participemos en los grupos, seamos catequistas, no nos falte la misa todos los días, recemos el rosario, a veces todavía quedan muchas cuestiones ahí de incredulidad en nuestra vida, muchas, ¿sí? Aunque sean momentáneas estas situaciones de incredulidad. Claro, habrá otras mayores expresiones de incredulidad en este ambiente, incluso en el que nos encontramos nosotros, y de repente andamos buscando otras cosas o creyendo en otras cosas. O sea, se nos escapa todavía, muchas no, unas cuantas, ¿verdad? De repente hasta por curiosidad, a ver, el horóscopo salió hoy, a ver qué dice hoy. Aunque no tenga yo esa adicción de estar viendo el horóscopo, de repente tengo la curiosidad y parece que la idea se mete en la cabeza cuando leo. Vienen algunas otras cosas de, ay, Dios mío, ¿y si podré cambiar esto? ¿Sí podrá cambiar esto? ¿Y si podré salir de esto? Y tantas preguntas que podremos hacer. O sea, muchas cosas de incredulidad todavía, ¿sí? Eso no, pues no va terminándose. Quizás hasta que uno se muera ya deja de tener esas incredulidades. Cuando se encuentre con Dios cara a cara, y entonces a lo mejor se empiece a reír de sus incredulidades, diga, ay, qué tonterías tenía yo, de veras, qué tonterías tuve en la tierra. Mira nomás la hermosura, la preciosidad de Dios, el disfrute de la vida, de la felicidad que puedo tener en Dios. La fe tiene un alcance entonces de salvación. La gracia del Espíritu Santo que recibimos, que Jesús nos ha enviado, rejuvenece y nos hace permanecer jóvenes en nuestra vida de fe y de amor a Dios también. Después dice, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, en materia de justicia, porque dice, yo me voy al Padre. Lo justo es que esté donde esté, ¿no? Que yo me vaya al Padre y que deje este mundo donde no me ha ido bien. Y no se refiere otra vez al mundo de la creación, sino a las actitudes que el hombre el hombre manifestó de incredulidades. No creyó en él. Entonces es justo de que yo me vaya a donde estaba, con mi Padre. La justicia, pero también de juicio. Viene el juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Fíjense, el príncipe de este mundo está condenado. Por eso, queridos hermanos,
al valorar el sacramento de la reconciliación, podremos ver que no es ni nuestro esfuerzo que hagamos, ni a veces el arrepentimiento, que a veces ni siquiera es perfecto. ¿Por qué tan fácil se perdonan los pecados? Basta el acto de arrepentimiento para acercarnos a la confesión y confesar nuestros pecados y se perdonan. Jesús mismo dijo en el Evangelio: todo pecado será perdonado, todo. El único pecado que no será perdonado es aquel que blasfema contra el Espíritu Santo. Ese no se le perdonará. ¿Y quién es el que blasfema contra el Espíritu Santo? Pues el demonio. Y el que tiene al demonio va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Aquellos que dijeron de Jesús, dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. No lo conocen, ¿de qué pueden decir? O sea, si no conocemos a Dios, no tenemos a Dios, pues alguien estará en nosotros, alguien nos estará motivando para actuar. Por ello, en materia de juicio dice: el príncipe ya está condenado, ya no hay. Nuestras ofensas, cuando nos acercamos para confesarlas, son perdonadas y para siempre. Hoy, queridos hermanos, agradezcamos a Dios nuestro Padre, que nos regala su Espíritu y cada día nos ilumina y cada día nos hace entender nuevas cosas, de diferente manera entenderlas. Cada día nos está diciendo: no hay nada a qué temer. El príncipe de este mundo ya ha sido condenado. No va a poder por ustedes si creen en mí. Si creen en mí, ¿sí?, se salvarán ustedes y su familia, si creen en mí. Como nos ha dicho también anteriormente: si creen en mí, crean en mi Padre, o si creen en el Padre, crean en mí. El que cree en mí cumplirá mi palabra. Entonces la fe implica un cumplimiento también de palabra de Dios. Que el Señor nos ayude para seguir viviendo en este camino de la fe, caminando hasta que lleguemos al encuentro con Dios nuestro Padre. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos venido escuchando esta enseñanza de Jesús sobre la presencia y la acción del Espíritu Santo que Él enviará. Y dice Jesús que hay muchas cosas que tengo que decirles, pero pues ya no hay tiempo, como diciendo, ya no hay tiempo para decírselas, porque además ni siquiera están en condiciones, con la capacidad para entenderlas, y por lo tanto menos para creerlas. Y dice que cuando el Espíritu Santo venga, entonces Él los irá guiando hasta la verdad completa. El Espíritu Santo, otra vez, guiará. Es quien nos dará a conocer las cosas nuevas. ¿Qué cosas nos enseña el Espíritu Santo? ¿Qué nos da el Espíritu Santo?
Dios Padre nos ha hablado y nos ha enviado a su Hijo que nos ha salvado. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Ayer cuando hacíamos la reflexión y hablábamos del Paráclito, comentábamos la anécdota, ¿verdad?, del paralítico, ¿sí?, que cuando le preguntan al niño ¿quién es el Espíritu Santo?, dice el paralítico, en lugar de decir el Paráclito, ¿verdad? Y decíamos, bueno, para algunos así está, parece que el Espíritu Santo no hace nada. ¿Qué hace? Quizás algo que no alcancemos a entender y a veces ni siquiera sentir, es que nos ama. El Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo que se nos dan. Y entonces el Espíritu Santo nos ama. Y el amor lo manifiesta acompañándonos, guiándonos, sosteniéndonos en la vida, iluminándonos y ayudándonos a entender y a conocer realidades que no se ven. Realidades, o sea, algo que existe pero que no se ve. Lo que se ve ya se ha vivido en Jesús. Él es la revelación del Padre, Jesús. En Él se ha visto todo. Pero hay muchas cosas que no se entendieron, no se comprendieron. Por ejemplo, la resurrección de Jesús. Pues sí, se vivió de alguna manera, pero aún no se había entendido completamente, y mucho menos nosotros no lo entenderíamos ni lo conoceríamos si los discípulos, bajo la acción del Espíritu Santo, no lo hubieran entendido, no lo hubieran comprendido, pues no nos lo iban a comunicar. Porque pues además a los discípulos no les iba muy bien aún con la predicación, ¿sí? Piense, por ejemplo, hoy la predicación de San Pablo en Atenas, en Grecia, en el Areópago, lo más importante de ese lugar, como la cuna de toda la sabiduría. Pues estamos con los griegos, los filósofos, ¿no?, donde está la razón, decíamos, y aquí la razón se va a unir con la fe, porque Pablo lleva la fe, pero es muy sabio para poder anunciar. Y dice ahí en Atenas, atenienses, les alaba primero su religiosidad, es muy, su estrategia, diríamos, es muy eficiente. No va a decirles, a ver, ustedes son unos idólatras porque tienen muchos dioses, tienen muchos ídolos aquí. No, primero son un pueblo muy religioso. Al caminar por la ciudad he visto muchos altares a los dioses, son muy religiosos. Como si yo fuera a su casa y les dijera, yo veo que ustedes son muy religiosos, tienen hartos santitos en su casa. La imagen de la Virgencita, de San Juditas Tadeo, de San Juan, de San Pedro, de San Martín Caballero, y tienen un montón, son muy religiosos, ¿sí? Y entonces San Pablo les dice, entre todos los altares yo encontré uno con una inscripción que decía al Dios desconocido. Un altar que se pone ahí, pero al Dios desconocido. Yo les vengo a anunciar a este Dios. Es el que hizo todo el mundo, el que da la vida, el que es dueño de todo, en fin. El que envió a su Hijo, al final dice San Pablo, a Jesucristo, un hombre, no les habló directamente así, pero dice, un hombre, sí, grande en obras y palabras, como decía la gente al principio. Ahí dice, un hombre grande, donde Dios se manifestó, murió, pero resucitó al tercer día. Los que estaban ahí, bueno, yo digo unas cuantas palabras, ¿verdad?, pero lo de San Pablo fue un gran discurso ahí. Los que estaban le escuchaban, pero el Espíritu Santo estaba trabajando en quienes escuchaban también la palabra, aunque no todos, porque cuando lo escucharon hablar de la resurrección de Jesús, dicen, y de los muertos, la resurrección de los muertos, le dijeron muchos, de eso te escucharemos hablar otro día, eso no nos interesa, nosotros no creemos en eso. Pero muchos también le creyeron y lo siguieron entonces. Muchos abrazaron la fe.
Escucharon este anuncio al Dios desconocido. Hoy, queridos hermanos, ¿cómo nos enseña el Espíritu Santo a conocer realidades que no se ven? El sacramento de la Eucaristía. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué es lo que vemos aquí en la Eucaristía cuando celebramos? Pan y vino. ¿Es pan y vino? ¿Es pan y vino lo que está aquí en la mesa? ¿O es una presencia real de Jesucristo? ¿Qué creemos nosotros? Lo que vemos es pan y vino. ¿Y qué hay? Una realidad que no se ve, pero que ahí está, que es. Y la fe, que es un don de Dios, se ilumina, y la ilumina el Espíritu Santo que habita en nosotros. No podríamos creer que ahí está la presencia de Dios, la presencia de Jesús, si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros y nos guiara a Él, a ver esta presencia, a adorarla, a bendecirla, a desear estar con Él. Es el Espíritu Santo el que nos guía y nos ilumina, nos acompaña incluso en nuestro caminar de fe. Y no es más que una expresión del amor del Espíritu Santo, porque nos ama y todos los días nos anda trayendo, nos anda llevando, nos anda acompañando todos los días, independientemente de que nosotros queramos, nos acordemos o no nos acordemos. Ya cuando queremos y nos acordamos, pues con mayor razón tenemos esa asistencia del Espíritu Santo, con mayor razón. ¿Por qué? Porque nos disponemos nosotros y el Espíritu Santo está siempre dispuesto a amar. Nos ama. Esa es la misión del Espíritu Santo, amarnos, ¿sí? ¿Qué más queremos? ¿Qué más deseamos? Hay muchas otras realidades que vamos conociendo a veces y que nos sorprenden. ¿Cómo es que pasaron estas cosas? ¿Cómo es que se dan estas cosas en la propia vida o en la vida de los demás? Ayer, como nos decía la palabra de Dios también en la primera lectura, si crees, te salvarás tú y tu familia. Las obras que Dios hace en nosotros y en los demás. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre que nos fortalezca siempre en nuestra fe. Nuestra fe en Él y en la presencia del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios mismo. La promesa de Jesús que dice: no los dejaré huérfanos, no los abandonaré. Y hay muchas cosas que tengo que decirles, pero no las entienden ahora todavía. Nosotros tampoco entendemos muchas cosas. ¿Cómo será la resurrección? Todavía eso no lo entendemos. Todavía pensamos que después de muertos nos vamos a encontrar físicamente con nuestros seres queridos y con los seres no tan queridos, que por cierto no queremos que se vayan al cielo aquellos que nos han hecho tanto daño a lo mejor, y no, dicen no, porque imagínense si me encuentro con ellos allá, otro sufrimiento, mejor no me voy. ¿Para qué voy al cielo si allá los voy a encontrar? Todavía tenemos algunas ideas de pensar que nos vamos a encontrar y que va a ser la misma actitud humana con la que nos encontremos, un mundo igualito o peor, ¿no? Porque el sufrimiento peor será, ¿no? Hay cosas que todavía no entendemos y que el Espíritu Santo nos va a ir, dice Jesús, llevando, guiando hasta la verdad completa. Por eso siempre pidamos: Señor, ayúdame para entender lo que a veces me pasa en la vida. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta situación que siento de dolor, de tristeza? Pues porque el Espíritu Santo que nos ama, algo tiene que enseñarnos ahora, algo. Pidámosle que nos ayude entonces con esta gracia especial, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir eso de dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, el día de ayer Jesús nos decía: tengo todavía muchas cosas que decirles, pero no las entenderán ahora. Pero cuando venga el Espíritu Santo les enseñará todo, los conducirá hasta la verdad plena. Hoy que escuchamos este pasaje, los discípulos no entienden también una de estas cosas. Cuando Jesús dice: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Y decían: ¿qué significa ese un poco? ¿Qué significa o qué? Me voy al Padre, dice, pero ¿qué significa eso? Jesús nos enseña entonces que hay cosas que no vamos a entender bien. Lo que Jesús les dice después es que, miren, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. ¿Les respondió su duda Jesús con esto? ¿Qué significa eso un poco? Dentro de poco tiempo ya no me verán, dentro de otro poco me volverán a ver. Es aquí donde entra la duda de los discípulos. ¿Qué significa eso? Cuando dice dentro de poco ya no me verán, simplemente les dice que llorarán y se entristecerán y que el mundo se alegrará. Ya no me ven. Y pues nosotros vivimos experiencia. Cuando alguien nos deja, nos abandona, pues ya no le vamos a ver. Si es la muerte, dicen ya no le volvemos a ver. Y hay tristeza y hay llanto cuando alguien muere, porque ya no le vamos a ver. Y no faltará quien se alegre también, quien se alegre por la muerte de alguien. ¿Sí? De tal manera que, pues cuando alguien se alegra, dice, el mundo que se alegra, es el mundo el que se alegra por algo, que ya hablábamos el otro día, que el mundo significa la actitud del hombre, no de la creación de Dios. Sí, hoy vemos cómo el mundo se alegra de muchas cosas, mientras que otros lloran. Por ejemplo, en la mayoría de los países del mundo se ha aprobado la ley del aborto. Y muchos se alegran y gritan y dicen: lo logramos, lo hicimos. Se alegran porque se logró, porque pueden abortar. Incluso algunos dicen: ya podemos abortar, ya somos libres para eso, qué bueno que lo logramos. Se alegran por eso. Mientras que ustedes llorarán, dice. ¿Hay quien va a llorar? Hay tanta gente que ama la vida y se entristece por ello.
se angustia y llora la muerte de tantos inocentes, la muerte de tantos niños. Pero hay quienes se alegran, ¿sí? Cuando una persona anda en malos pasos y le asesinan, pues la familia, por más que viera a sus hijos que andan en malos pasos, la tristeza, el dolor y el llanto, nadie se los quita. La familia se entristece y llora. Amigos también se entristecen y lloran, mientras que otros se alegran también. Qué bueno que les pasó eso. Por fin ya nos libramos de estos. Cuando pasa con Jesús, igual. Se alegraron por su muerte muchos. Por fin terminamos con Él, ya no hay nadie que nos diga nada. Otros lloraron y se entristecieron también. A esto va Jesús cuando dice: dentro de poco ya no me verán, y entonces llorarán y se entristecerán. Pero dentro de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué habrá? Dice: su tristeza se transformará en alegría. Y una alegría que ya nadie podrá quitarles. Para unas enseñanzas de estas, nosotros utilizamos a veces algunos refranes o dichos. Por ejemplo, utilizamos aquel que dice: no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Y hoy decimos: es que todo pasa por algo. Sí, esperamos un bien, vivimos en esa esperanza de un bien. Y efectivamente siempre pasan las cosas y después vienen algunos resultados, pero por lo pronto pues nos toca llorar, entristecernos, porque no entendemos. Como bien dijo Jesús, no entienden muchas cosas ahora, pero después las entenderán. Así como entendemos la forma de cómo nuestros padres nos fueron educando, nos fueron criando, nos fueron ayudando a crecer, lo entendemos hasta cuando ya no están, o cuando ya estamos grandes. Con razón mi papá me decía esto, mi mamá me decía esto de pequeño. Con razón yo aprendí de ellos, dicen. Gracias a que ellos me trataron de esta manera, lo aprendí. Y entonces viene la alegría de decir: sé hacer las cosas, sé hacer bien esto, gracias a lo que ellos hicieron. Lo entiendo ahora, pero cuando era adolescente o cuando era joven, pues no lo entendía. ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me hacen esto? Hay cosas que no las entendemos. Dentro de otro poco viene entonces la alegría. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, hermanos, el esfuerzo que a veces nosotros incluso hacemos y vemos perdida la gracia de que Dios nos da constantemente, y vemos que la perdemos y le luchamos y otra vez, y le volvemos a luchar y otra vez, nos llenamos de tristeza. Nos duele ofender a Dios, nos duele, mientras que otros se alegran. Otros se alegran. Mírenlo, hoy es católico y se alegra porque dice: yo por eso no soy, para no ser como ellos. Otros se alegran por nuestras caídas. Qué bueno que les pasa eso. Por una caída, qué bueno que lo metieron a la cárcel por eso, qué bueno. O sea, otros se alegran. Qué bueno que le sucede eso por pecador. Otros se alegran. Pero cuando experimentamos el perdón de Dios, la alegría vuelve a nosotros. Cuando experimentamos que Dios está cerca de nosotros y que no nos abandona, la alegría vuelve a nosotros. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda esa alegría, de la que no se acaba, que puede ser que se interrumpa en algún momento, pero no se acaba.
Saber que Dios me ama, saber que Dios está cerca, saber que Dios me recibe siempre, saber que Dios no guarda ni lleva cuenta de mis delitos, saber que Dios me recibe siempre como un padre que ama eternamente a sus hijos. Eso será el motivo de mi alegría. No es por lo que yo hago, es lo que Dios hace por mí. Pidámosle que nos conceda esta alegría, que no se nos acabe, para que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído a un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntará nada. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la insistencia de Jesús es ahora la alegría. Alegría que fue anunciada por los profetas. La alegría que ellos esperaron ver y que a nosotros nos ha tocado vivir. La alegría del Evangelio, es decir, la alegría de Jesús que nosotros vivimos ahora. Los profetas se alegraron, ¿sí? Y anunciaron: alégrate y salta de gozo, hija de Sión, decían, porque ya ha cesado tu opresión. También decía el profeta Joel: alégrense, todavía es tiempo, dice el Señor. Alégrense. Se los repito, alégrense en el Señor. Y más expresiones de los profetas sobre la alegría. Pero cuando viene la Virgen María también y se le anuncia que va a concebir y a dar a luz un hijo, también ella dice: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Se llena de gozo mi espíritu. Y Jesús después nos insistirá en la alegría. Hay muchas formas de alegrarse. Dice: hay más alegría en dar que en recibir. Hoy dice: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras que el mundo se alegrará. Ayer lo escuchábamos. Pero ustedes, que estarán tristes, dice, pronto su tristeza se transformará en alegría. En la vida diaria del hombre habrá muchos momentos de cruz, pues la alegría no puede venir ni se reconoce si no hay cruz, si no hay momentos de dolor, de tristeza, si no hay momentos de una aparente frustración en la vida, si no hay momentos de aparente abandono de Dios. Sí, Dios permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida que no son muy agradables, que a veces ni siquiera entendemos el porqué. Sin embargo, viene la alegría después de ello. Como nosotros decimos en los refranes, ¿verdad?
no hay mal que por bien no venga. Después de la tempestad viene la calma, en fin. Después del momento de la cruz, de los momentos de cruz, viene la alegría. Así como Jesús pone este ejemplo hoy de la mujer cuando va a dar a luz, dice, cuando le llega el momento se angustia, pero después de que ha dado a luz se le olvida la angustia por la alegría del nacimiento de un hombre. Ahora bien, dice, ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Les asegura que no los dejará solos, y esto está confirmado también en San Pablo, por ejemplo, en la primera lectura que escuchamos, cuando le dice Dios a Pablo: ánimo, Pablo, predícales a todos aquí en el Evangelio. El Evangelio en Siria se encuentra, y ahí están los judíos. No te voy a dejar solo. Y Pablo comienza a predicar ante los judíos, quienes inmediatamente empiezan a acusarlo y lo llevan ante la autoridad y lo acusan de estar predicando a un Dios. ¿Sí? Y cuando lo llevan ante la autoridad, le dice la autoridad a los que lo llevaban: miren, yo no lo puedo juzgar, solo que es cuestión de argucias, de anuncio, de evangelio, de palabra. Yo no juzgo eso, como diciendo, yo no me meto en los asuntos de su fe, ¿no? Yo no voy a juzgarlo, no tengo por qué juzgarlo. Incluso lo golpearon a Pablo frente a la autoridad, a Galión, junto a Galión. ¿Para qué? Pues para ver si hacía algo. Él no hizo nada por eso. Sin embargo, Pablo siguió predicando. No se olvidó de que Dios le había dicho: yo estaré contigo, Pablo, ánimo. Hay momentos de cruz. Entonces Pablo ahí vive el momento de la cruz. ¿Dónde estás, Señor? Dijiste que ibas a estar conmigo. ¿Sí? El hecho de estar contigo, el hecho de que Dios esté con nosotros, no significa que no tengamos que padecer. El mismo Jesús nos enseñó que, siendo Dios, no se aferró a sus prerrogativas divinas, sino que por el contrario se anonadó, se hizo nada, ¿sí? Se bajó. Siendo Dios, ¿por qué tenía que sufrir? Nos muestra el camino, entonces, que el camino de la gloria no se puede tener sin cruz. Sin cruz no hay gloria, sin cruz no hay vida eterna. Entonces, hermanos, aunque en nuestro caminar a veces pareciera que estamos olvidados, o que Dios nos abandonó, o que Dios no se preocupó por nosotros, ese pensamiento no es correcto, no es verdadero. Dios ahí estará. Pablo salió adelante. Los que creyeron en él también salieron adelante. Los que hoy creen en Dios saldrán adelante. ¿Acaso no nos ha dicho Jesús: si creen en Dios, crean también en mí? Y en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y si no fuera así, yo me voy a prepararles una, porque quiero que donde yo esté, estén también ustedes conmigo. Su palabra siempre será la prenda segura de nuestra salvación, aun cuando a veces tengamos que padecer. Hoy pues, queridos hermanos, hemos de pedir a Dios que nos conceda la gracia de vivir siempre como hijos de Dios, creyendo siempre en su palabra, sabiendo que en nuestra vida habrá cruces. Concédenos, Señor, ver tu presencia que nos acompaña en esos momentos difíciles de nuestra vida. Nadie se va a librar de momentos de cruz, para que no estemos pensando que el vivir con Dios, el estar con Dios, no. Solo que los momentos de cruz estarán llenos también de alegría, si creemos en Él. Ahí estará. Pidamos a Dios que nos conceda esa perseverancia en Él, y podamos experimentar su cercanía,
en cada momento de nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. De las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión a los cielos, y que les recuerda a Jesús: me voy al Padre. ¿Sí? Yo salí del Padre y vine al mundo, y ahora vuelvo al Padre y dejo el mundo. Y siendo conscientes de ello, les dice: les aseguro que cuanto pidan en mi nombre, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se les concederá. ¿Qué importancia tiene esto? En mi nombre. Nada se puede dar sin Jesús, nada, nada. Por eso dice: todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los concederá. Las oraciones de la liturgia en la Eucaristía, todas terminan así: en el nombre de Jesús. Todo lo que pedimos es en el nombre de Jesús. Terminamos la oración siempre diciendo: por nuestro Señor Jesucristo. Por Él. Lo que pedimos es por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. La oración antes de la misa, la oración al terminar la misa, todas son en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente que nosotros siempre acudimos a la oración y pedimos a Dios, pero se nos puede estar olvidando pedir en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo debe pedirse en nombre de Jesús. Pues dice Él mismo: lo que pidan en mi nombre, se les concederá. La mayoría de nuestras oraciones son ir y pedirle a Dios, pedirle a Dios, pedirle y pedirle. Pocas veces nuestra oración es de acción de gracias, agradecerle. Es cierto que pedirle es pedirle y sin límites, pero pues primero será el agradecimiento a Dios, la adoración a Dios, para que después venga la súplica a Dios. La oración a Dios entonces no es solamente pedirle y pedirle y pedirle. Pues hay quienes dicen: es que yo sí rezo, le pido mucho a Dios, le pido mucho, mucho. Pero ahí se queda. Y a veces no reconocemos lo que Dios hace porque ni siquiera sabemos agradecerlo. Hoy Dios nos introduce en un nuevo caminar y nos deja la puerta abierta. Al subir al cielo, no nos deja, no nos abandona. Él mismo nos dijo: yo estaré con ustedes todos los días.
Y decir que deja la puerta abierta es decir que Cristo se queda con nosotros porque Él es la puerta. Como escuchamos en el Evangelio de San Juan, yo soy la puerta. El que cree en mí entrará, el que me ama entrará por mí. Nadie va al Padre si no es por mí, nadie. Nos muestra entonces el camino para que nosotros podamos seguirle. Hoy, queridos hermanos, antes de celebrar la fiesta de la Ascensión, litúrgicamente, que lo haremos el día de mañana domingo, Jesús nos invita a contemplar estas últimas palabras. Todo lo que pidan en mi nombre, se les concederá. Pidámosle a Dios que nos conceda su Espíritu Santo para que sepamos pedir. Que pidamos realmente las cosas que nos van a llenar de alegría, como nos ha dicho antes. Las cosas que nos den la paz, la alegría. Porque hay cosas que vamos a pedirle y ni siquiera dependen de Dios. ¿Verdad? Le vas a pedir que aquella persona que te ha ofendido tanto, le vas a pedir que ya deje de ofenderte. Si aquella persona no quiere dejar de hacerlo, ¿acaso Dios hará que deje de hacerlo? Si aquella persona no quiere, no. Es como el que no se quiere salvar. Aunque Dios quiera salvarlo, si no quiere salvarse, no lo va a hacer. Y por eso quienes no dejan de actuar mal, por más que Dios quiera, no, porque respeta la libertad del hombre, no porque no tenga el poder para hacerlo. Porque desea que el hombre sea el que quiera recibir la salvación que Él nos ofrece. Desea que el hombre sea el que tome la actitud de cambiar, de ser diferente. Por eso es que Dios no lo hace. Por ello nosotros, mientras vivimos en ambientes que no podemos cambiar, porque el hombre no quiere cambiar, el ser humano no quiere cambiar, vivimos en medio de este ambiente, no estamos fuera. No podemos decir, pues yo le pido mucho a Dios y pues yo estaré bien. No, vivimos en un ambiente, en una cultura donde tendremos que aprender a encontrar ahí la paz a Dios, la alegría de vivir, la alegría de creer, la alegría de saber que aunque estamos metidos en un ambiente de mucha violencia, de mucha inseguridad, de muy poco amor a veces entre familias, de discordias, de egoísmos, en ese ambiente tenemos que aprender a descubrir a Dios para vivir la paz en medio de todo eso. No solo pedirle a Dios que nos quite todo eso, que no. Tendríamos que pedir primero a Dios que nos libre a nosotros de eso, de la violencia interna, de la violencia externa, de pensamientos, de palabras, de obras, violencia que daña a los demás. Pidámosle a Dios que nos llene, sí, de su Espíritu Santo, que nos dé su gracia, que no deje de asistirnos para que los corazones de tantos hermanos nuestros que están dañados por el pecado puedan ser purificados con la gracia de Dios. Necesitamos eso, más la gracia de Dios, y hay que estar pidiéndola siempre. Que el Señor nos conceda lo que le pedimos hoy en su nombre. En el nombre de Jesús pedimos la gracia y la conversión de aquellos que están alejados, de aquellos que generan violencia, de aquellos que no han entendido qué es la paz. En el nombre de Jesús pedimos que atienda nuestra súplica. Que así sea.